Saludos optimistas, buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Nos complace darles la bienvenida a esta importante oportunidad de aprendizaje centrada en la concienciación sobre el trauma y las prácticas informadas sobre el trauma. Es un honor contar con la presencia de Felicia Lowe de Mango Tree Counseling and Consulting. Felicia es una experta en el campo del trauma y aporta una gran riqueza de conocimientos y experiencia. Le agradecemos su tiempo y sus aportaciones. Para empezar, permítame presentarles al equipo de programas de Soar Optimist, dirigido por Lisha D. Brown, nuestra directora de Impacto y Compromiso. Mi nombre es Sarah Dadweiler y soy la directora del programa. Hola a todas, soy Mena, de especialista del programa. Y hoy estamos aquí para profundizar nuestra comprensión del trauma y adquirir herramientas prácticas que podamos aplicar en nuestro trabajo. Y nos alegra que nos acompañen en este viaje. Antes de comenzar, tengo algunos recordatorios rápidos. Este seminario web se está grabando y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Esperamos que la semana que viene, para que puedan volver a verlo o compartirlo con otras personas que no hayan podido estar con nosotros. Recuerden que este seminario web se está interpretando simultáneamente, por lo que si están escuchando en inglés, es posible que noten que hablo un poco más despacio de lo habitual para garantizar que nuestros intérpretes puedan seguir el ritmo y hacer que la sesión sea totalmente accesible. Hay un material para bajar, descargar el folleto en recursos en la parte inferior de la pantalla. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, utilicen el cuadro de preguntas y respuestas. También tendrán la oportunidad de enviar preguntas en una breve encuesta que estará disponible después del seminario web. Recopilaremos todas las preguntas del cuadro de preguntas y respuestas y de la encuesta, y Felicia nos ayudará a responderlas en un documento de seguimiento que compartiremos en las próximas semanas. Por último, asegúrense de que se hayan unido al canal de idioma correcto para garantizar la mejor experiencia de audio. Una nota breve pero importante antes de comenzar. Queremos reconocer que este es un tema delicado y en ocasiones difícil. Animamos a todos que se cuiden durante la sesión. Si en algún momento se sienten abrumados o necesitan un descanso, sepan que no hay ningún problema en retirarse y volver cuando estén listos. Su bienestar es importante. El cuidado personal es una parte fundamental de este trabajo. Por eso, antes de empezar, nos gustaría enviarles un compartir en el chat qué hacen para cuidarse. Para mí, el movimiento es muy importante. Así que doy largos paseos por el río o por el bosque y me encanta bailar. Megan, ¿te gustaría compartir qué es lo que haces para el autocuidado? Sí, yo también siento que estar afuera es sanador, entonces salgo, escribo, aire fresco, me ayuda muchísimo a cargar las baterías. Felicia, hola, mi nombre es Felicia. De autocuidado me encanta cocinar y también ir a un restaurante distinto en mi comunidad y estar con mis gatos. Son de las cosas que hago para autocuidado. Gracias por compartir a las dos. Y gracias a todos que están poniendo sus propias prácticas de autocuidado en el chat. Baile, por supuesto, muchos ejemplos del baile, caminar, andar, caminar con los perros. Excelente. Gracias por compartir. Y ahora vamos a empezar. Así que únanse conmigo a darle la bienvenida a Felicia Will. Gracias, Sara. No sé si todos puedan ver la ponencia. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre prácticas basadas en el trauma, mejorar su conciencia sobre el trauma y aplicar los principios del trauma en el trabajo que realizamos. Primero que nada, me da gusto de que hayan compartido de dónde son, cuando compartan su nombre, si se sienten cómodos, cómo se sienten hoy y qué piensan sacar de la capacitación del día de hoy. Lo voy a dejar aquí un segundito para que respondan si se sienten inclinados a hacerlo.
¿Qué desean sacar de la capacitación de hoy? Bien, muchas gracias. Sí, trabajando con cuidado informado, entendiendo el impacto, mejor entenderlo, ayudando a los que apoyamos, excelente. Muy bien. Responder mejor con los que nosotros queremos ayudar. Muy bien. Antes de empezar en la capacitación, quiero presentarles un poco sobre mí. Mi nombre es Felicia Lowe y soy la directora de la agencia Mango Tree Counseling and Consulting con su sede en Filadelfia, Pensilvania. Ofrecemos terapia de salud mental a las comunidades asiáticas y asiático-americanas más grandes de Pensilvania y Nueva Jersey. Nuestra misión es transformar la atención de la salud mental para que todas las personas de la, pues, diáspora sienten que pertenecen y están conectadas con su mente, su cuerpo y sus comunidades. Así que estamos tratando de entender la importancia y el significado de los bagajes culturales, identidad cultural, y mucho de eso está eh, faltante en la terapia occidental. Así que queremos ayudar aquí a las personas aquí en Filadelfia y Nueva Jersey. Nuevamente, como Sara mencionó anteriormente, esto puede ser difícil, un tema abrumador, así que si necesitan un momentito para reconectarse, por favor, háganlo. Queremos que se sientan cómodos, seguros, conforme seguimos con esta capacitación. Entonces, ¿qué es exactamente el trauma? Eso es alguna cuestión emocional, física o serie de eventos que abruman la habilidad de una persona a lidiar y experiencias que tienen que ver una amenaza para nuestra seguridad, pérdida de control, un sentido de impotencia y puede impactar los pensamientos, sentimientos y comportamientos y salud física de una persona. El trauma es muy complejo, es un evento único y lo que queremos tratarlo es pensar dos categorías. Uno, como decíamos, un trauma agudo o prolongado. El trauma agudo es un evento único, repentino y angustiante que abruma de una persona y su capacidad para sobrellevarlo. Algunos ejemplos pueden crear shock, miedo e impotencia. Así que muchas veces podemos pensar en un accidente automovilístico, en la agresión física o sexual. em, por ejemplo, eventos como la guerra, desastres naturales, son ejemplos del trauma agudo. Algo que ocurre es una pérdida de seguridad enorme y de estabilidad. Por otro lado, para el trauma prolongado es la exposición a una situación continua y estresante y dañina por un periodo prolongado de tiempo. Algunos de los ejemplos son abandono infantil, el abuso sexual, víctimas y refugiados de guerra, el trauma que es prolongado, se acumula y crea un peligro, miedo e inestabilidad. Como pueden ver aquí de las imágenes, aquí tenemos a un niñito que a lo mejor es víctima, es testigo de la violencia doméstica o el caos del hogar. Eso es un ejemplo de trauma prolongado donde se dan cuenta que hay inestabilidad y peligro en casa. Y aún más allá de nivel individual, muchas veces podemos ver el trauma colectiva para mujeres. Podemos ver cómo el trauma ocurre a un nivel de sociedad más grande. Aquí hay unos ejemplos del trauma colectivo para mujeres. Muchas veces nosotros vemos reglas y reglamentos en la opción de las mujeres para elegir o control de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, la ley de Roe v. Wade del 2022 en los Estados Unidos quitó la seguridad y estabilidad de las mujeres, de sus derechos de aborto
y decidir por su propio cuerpo y lo dejó a cada estado. Otros ejemplos mundiales de trauma colectivo para mujer pueden incluir la cultura donde se normaliza o se excusa o se descarta la violencia en contra de la mujer y los niños, se minimiza, o también vemos altas tasas de violencia doméstica, feminicidios y asesinatos por honor en varios países. Y otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, desplazamientos masivos y crisis de refugiados, o también matrimonio infantil, ejemplos de trauma colectivo para la mujer. Reflexionemos un momento y pensemos lo que podría ser una política, leyes o normas sociales que podrían impactarse por este abuso colectivo en contra de las mujeres. Usen el chat, por favor, para responder a la pregunta. ¿Sí? Unos podrían ser políticas, leyes, normas sociales, algo que también se impacta con el pacto, el trauma colectiva, Roe v. Wade, leyes de trata de personas, claro está, falta de equidad, educación, empleo, pago desigual, por supuesto, mujeres en lugar de trabajo, por supuesto. En los años 70 las mujeres no podían pedir un préstamo, una tarjeta de crédito sin la firma del marido, el derecho al voto, por supuesto. Era un mundo de los hombres, claro está. Las leyes de violencia doméstica, custodia, y los niños son niños, ese modelo de la cultura, de lo que es la cultura de la violación que refuerza en veces seguridad en sí mismos. Sí, preposición 57, trata de personas, falta de enfoque en la seguridad de salud de las mujeres. Esos son ejemplos lindos de cómo muchas de estas creencias sociales y cultura están marcadas por el trauma colectivo de la mujer. Excelente. Bien, la manera en que nosotros queremos ver el trauma no solamente es a nivel individual, sino queremos entender cómo cada capa de la comunidad, sociedad, país, etcétera, hasta el mundo en sí, puede moldear a la persona. Entonces, como clínicos, nos capacitan para ver el trauma. No es agudo o prolongado, sino también ver sistémicamente cómo el nivel forma la crianza de la persona o cómo interactúan con el mundo. Entonces pensemos este modelo ecológico como una muñequita rusa, una historia dentro de otro sistema. En el centro vemos al niño, esa es la persona que podemos estar viendo en el momento. Y luego a nivel micro vemos la familia, relaciones cercanas, las personas que tienen la mayor influencia sobre nosotros, los cuidadores, que los ven todos los días o interactúan la mayor parte del tiempo, y moldea quiénes somos. Y luego vamos al sistema que es el mesosistema. La escuela, los amigos, el vecindario, estos factores determinan cómo aprenden, se comportan y se sienten consigo mismos en las interacciones sociales. Después vamos al exosistema, donde está la familia extendida, el trabajo de los padres, la comunidad y el público, que son los entornos sociales que influyen indirectamente en el desarrollo de una persona. Después está el macrosistema, las leyes, la cultura, los medios de comunicación, la política, incluso cosas lejanas como el gobierno o las normas sociales que afectan la vida cotidiana y que llegan a nuestra vida.
Y luego está el último nivel, nivel que es el cronosistema, que son cambios y transiciones a lo largo de la vida. Por ejemplo, puede ser el divorcio, matrimonio, nacimiento de hermanos, muerte y pérdida, o puede ser, por ejemplo, guerra o desastres naturales o la pandemia que todos vivimos en los últimos 2 años. Y también tenemos que entender la manera en que caen y moldean a la persona. Si es individual, no solamente es ver los síntomas, pero también entender qué ocurre y cómo llegan a impactar a la persona en su crecimiento. Entonces, cuando no tenemos un lenguaje, solo tenemos nuestro cuerpo, las relaciones con el trauma, y aquí es por la razón la que estamos el día de hoy, el lenguaje y la manera en cómo se presenta el trauma y qué podemos hacer. Cuando vivimos con el trauma y no tenemos las palabras para explicar los síntomas o el proceso de lo que nos ocurre, nuestros cuerpos saben que hay un dolor y vivimos y tenemos ese dolor en la manera en que vivimos nuestras vidas, interactuamos con los demás y cómo vemos el mundo. Así que es bien importante que nosotros entendamos el lenguaje y todo para entender la manera en que nuestras comunidades y el mundo nos han impactado a través de estos eventos traumáticos para comprender del por qué nos convertimos en lo que somos. Algunos de estos síntomas del trauma se presentan en nuestros comportamientos, nuestras cuestiones sociales y en nuestra toma de decisiones. Y algunos síntomas comunes del trauma son memorias recurrentes, por ejemplo, pesadillas, o se fugan de este trauma. Por ejemplo, en el caso del accidente automovilístico, alguien, por ejemplo, ya vivió esto, a lo mejor ya no quieren manejar por una temporada, o si regresan a manejar, a lo mejor evitan la calle o el cruce donde ocurrió para evitar revivir y retraumatizarse en ese momento. Otros síntomas incluyen tristeza, falta de desesperanza o em, sentimientos negativos de que estoy dañado, no soy bueno, no valgo nada, porque muchas veces el trauma viene con culpa y vergüenza, especialmente si el evento traumático podría ser un estigma por la cultura, la sociedad, y entonces se activa, tiene este sentimiento de culpabilidad y vergüenza. A veces el trauma se presenta en sentirse, por ejemplo, enojado, incapacidad, molesto y sintiendo que estamos a la defensiva todo el tiempo. Y también lo vemos como el opuesto completo de sentirse anestesiado. Con nuestro cuerpo tiene tanta tensión, tendemos a desconectarnos completamente, disasociarnos donde no sentimos nada, que nos lleva a la dificultad de concentrarnos, enfocarnos, lo que pues se desasocia, porque entonces ya no estamos en ese momento proceso. Y a veces los síntomas se presentan físicamente, especialmente en países y culturas donde no tenemos mucha comprensión de la salud mental o el trauma. Así que los síntomas físicos pueden incluir problemas del estómago, digestivos. Pienso en mi abuela, esta señora taiwanesa, que nunca pensó en salud mental, en entender salud mental, pero constantemente habla de dolores de estómago. Siempre dice, me duele el estómago, pero realmente cuando va al doctor dice, no, no hay nada malo. Y es mucha ansiedad y ruminación. Y se muestra en el organismo como dolor, problemas digestivos, eh, tensión corporal y también falta de dormir, desregulación hormonal,
Y también hemos visto durante nuestras vidas que hay un aumento de riesgo de enfermedades cardíacas, pulmonares y también puede crear problemas autoinmunes y disfunción con personas que han tenido problemas prolongados traumáticos. Por otro lado, el trauma también se presenta en comportamientos y esto podría incluir estar en alto riesgo de estar en violencia de pareja íntima, riesgos de problemas de enfermedades de transmisión sexual y también tener dificultades en ajustarse con otras personas, que podría llevar a desapego, aislamiento y de alguna manera eso puede presentarse como falta de concienciación en los niños, faltar a la escuela, eh, pues portarse mal, cosas por el estilo. Y en otras culturas, porque hay culturas colectivas donde la armonía cultural y las reglas sociales pueden ser muy valorados y el trauma se presenta de una manera diferente porque se expresan emociones, nuestras ideas y sentimientos de manera distinta según la lente de esa cultura. Nuevamente, muchas culturas que a lo mejor no tienen la comprensión de la salud mental o están más unidas como grupo y comunidad, los síntomas podrían verse diferentes: dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, dolor corporal, eh, de sentirse mal emocionalmente y especialmente cuando en la sociedad, emocionalmente hablando, hay una escalación o la expresión estigmatiza y eso es para las personas evitar retirarse de actividades grupales, eventos familiares o disfunciones, o podrían ver familias que tratan de esconder a la persona del público. Y nuevamente, la supresión de emociones. Tienden a evitar hablar de qué fue lo que pasó, a lo mejor no saben cómo hablarlo, y también una manera de preservar la dignidad, el respeto o simplemente la idea de no querer lastimar a alguien o ser una carga para los seres amados. O sea que la restricción emocional, el adormecimiento también puede hacer que las culturas se vean como una seña de fortaleza y de respeto. Y esto nos lleva a mucha vergüenza, esconderse y ver algo que cierra a su gente, a la comunidad y las culpa de lo que ocurrió con ellas, al igual que la diferencia de autoridad, especialmente si el abuso o el evento traumático ocurrió y se desenvuelve con una figura de autoridad, adultos mayores, maestros o líderes religiosos, y no quieren interrumpir la orden social. Y también hay que pensar el silencio intergeneracional, las familias que a lo mejor no hablan de traumas pasados, incluye guerra, desplazamiento, colonización o dolor no resuelto que se pasa de generación en generación, y lo vemos en muchas de nuestras prácticas con los clientes en trabajo clínico, donde estamos tratando a la segunda generación o los niños de inmigrantes y su familia nunca ha hablado de estar desplazados o de que estuvieron en la guerra o la inmigración o em, de su familia, ¿no? Que se vio desplazada y sin embargo el dolor, la ira continúa pasando de generación en generación. Como, digamos, una enfermedad de salud mental o síntomas. Y finalmente, también vemos los rituales colectivos de afrontamiento, que pueden separarse, o sea, pueden evitar o no tener acceso a terapia, recursos como esos, y pueden participar en oración de grupo, contar historias, cuestiones ancestrales para sanar, en lugar de ir con un doctor o un profesional de salud mental. Por otro lado, cuando no hay diálogo o un lenguaje para decir las cosas por su nombre, vemos comportamientos compulsivos para afrontar lo que están viviendo.
Entonces vemos, por ejemplo, problemas adictivos como el juego, compradores compulsivos o explosivo, ira en la casa. Entonces, esa fue mucha información en términos de los síntomas del trauma, pero también podemos ver cómo se presenta. Aquí hay un par de imágenes. En la parte inferior izquierda van a ver a esta mujer que está pues sobresaltada en la oficina del doctor en el consultorio. Entonces es una participante con un largo historial de abusos sexuales y se le informa durante la admisión que tendrá que ir al hospital debido a una lectura extremadamente alta de la presión arterial. La participante responde con agresividad verbal inmediata y amenaza con recurrir a la violencia, lo que da lugar a que se llame a la policía. Hay algo que recordar con el trauma, es esta idea de que el cerebro, para protegernos de un evento traumático, dice, bueno, ¿qué es lo que me mantuvo vivo? Me mantendrá vivo mañana porque me mantuvo ayer. Entonces, los comportamientos que se utilizan en medio de un peligro harán lo mismo, pero en un ambiente distinto y se convertirán en algo ineficaz. Entonces, si nosotros vemos a este paciente, en este incidente, sin una lente informada por el trauma, podemos ver a esta mujer agresiva, que no coopera, combativa, difícil de trabajar con ella. Sin embargo, y también debido a esa interpretación, a lo mejor podríamos ver que es difícil trabajar con ella o escalar la situación. Por otro lado, si nosotros vemos a este paciente con una lente informada por el trauma, entendemos que este paciente a lo mejor se sintió coaccionada para ir al doctor y debido a su historial, la coacción le puede parecer peligrosa por la historia de abuso sexual y el deseo de proteger su cuerpo, de ser examinado y posiblemente lastimado por el doctor. Y ese sentimiento es similar a su sentimiento de peligro en el abuso sexual y su experimento. Entonces, esto em, desencadena ese comportamiento de enojo y explosivo. Y la creencia central de que esta mujer puede tener de su experiencia es que en relación ella o fue víctima de abuso y por eso surge la ira, esos comportamientos que la mantuvieron viva en una situación de peligro. Ahora podemos seguir utilizando esas mismas habilidades en situaciones mundanas, como estar en la oficina del doctor, pero se vuelve ineficaz y hace que las cosas se empeoren. Y eso es lo que hablamos en términos de cuando no tenemos un lenguaje, se presente y crea trauma en nuestras vidas, relaciones y en nuestra vida diaria. Por otro lado, podemos ver las fotos en la parte superior derecha o izquierda. Estamos hablando de adolescentes que a lo mejor están siendo humilladas o son víctimas de bullying cibernético en la escuela o en casa. Y con los adolescentes, los niños, tendemos a ver mucho aislamiento, se retiran de participación social y cambian su sentido de carácter. O sea que podemos ver que se enojan, tienen ira, y entonces están tristes o se sienten desesperados. Entonces, ¿qué vemos como practicantes de la profesión? La idea de que estos situaciones crea hitos o normas de desarrollo. Por eso es que sabemos que hay algo más profundo que está ocurriendo cuando las respuestas del comportamiento no están alineadas con las normas de desarrollo. Entonces, tomaremos un momentito en el chat, si pueden, cuando piensen en sus experiencias trabajando con los participantes, si ha habido alguna vez en que han visto algún comportamiento que está fuera de la norma, pero a lo mejor no se dieron cuenta de que era indicativo de algo más profundo o pudieron verlo. Si se sienten cómodos compartiendo un poquito en el chat, por favor. Sí, gritando, claro.
Falta de límites, por supuesto. Peleando, retirado, retraído, sin importar cuál es la discusión o hacer contentar a todo el mundo, hablar por encima de alguien. Falta de límites. Alguien pregunta cómo sabemos si el comportamiento es inducido por el trauma o falta de confianza. Creo que eso es parte de la belleza de la relación, es que es la idea del trauma, no es nada más ver la idea de qué es lo que está mal, pero qué pasa. Entonces, a lo mejor no saben cuál es la razón del comportamiento, pero es parte del cuidado informado por el trauma de estar curioso sobre qué es lo que creó ese comportamiento. Abrumarse, dormir todo el tiempo, aislamiento, perfecto. Evitar contacto ocular, contacto físico, promiscuidad. La promiscuidad temprana, sí, es una señal posiblemente de abuso. Toma de decisiones. Muy bien, perfecto. Bien, nuevamente, para el cuidado informado por el trauma, queremos cambiar de lo que está enojado, lo que pasa con nosotros, a qué ha pasado. Podemos pasar de preguntar qué pasa, qué ha pasado, y queremos acercarnos a un cliente para obtener una imagen de su situación, su pasado, su presente, con el fin de proporcionar un apoyo y servicio eficaces orientados a la curación. Entonces, la atención informada sobre el trauma busca tomar conciencia del impacto generalizado del trauma y comprender los caminos hacia la recuperación, reconocer los signos y síntomas del trauma en los pacientes, las familias y el personal, e integrar los conocimientos sobre el trauma en las políticas, los procedimientos y las prácticas, y evitar activamente la retraumatización. Con eso dicho, vamos a ir cómo implementamos algunas de estas prácticas cuando estamos trabajando con los participantes. Bien, bueno, una manera en la que nosotros podemos hacer una herramienta es lo que se llama la planificación de la seguridad. Esto es algo que realmente eh, nos ayuda a ver que esto requiere que se cree una relación con los hombres y mujeres con las que están trabajando. Es el enfoque principal es establecer ese sentido de seguridad que requiere paciencia y confianza, y puede hacerse con los participantes uno a uno. A veces la planeación de seguridad se utiliza como una manera de intervención y, por ejemplo, la ideación suicida, homicida o el o autolastimarnos es una manera de estar preparados si estos sentimientos se vuelven abrumadores o aumentan. Entonces, algunos de los ejemplos que ustedes pueden ver es con sus participantes, ya sea a través verbalmente, una manera de construir un enlace o escribirlo y tener un papelito como parte de sus recursos. Entonces, algunos de los ejemplos o preguntas que podrían ser parte del plan de seguridad podrían ser pensar en contar de atrás para adelante, a quién llamamos para que nos apoye. A lo mejor puede ser un miembro de la familia o el cónyuge o alguien de la comunidad en el que confían. Y a veces podría incluir recursos, autoridades, si es apropiado, o podemos pensar en dos, tres, cinco cosas que se pueden ocurrir para echar un vistazo cuando que nos hace sentir seguros, calmados, y también cuáles son las tres cosas que podemos hacer para sentirnos seguros. Herramientas que podemos utilizar eh, según nuestros cinco sentidos. Cuando hablamos con un participante de ¿qué hacemos? Puedo decir, no sé qué puedo hacer para calmarme, y ahí es donde yo regreso a lo más básico. Si no tenemos cosas, podemos por lo menos utilizar nuestros cinco sentidos. Entonces podría ser los ojos. ¿Cuál es el video que te gusta, la película que te tranquiliza, lo que te hace reír? ¿Cuáles son algunos olores que
te pueden llevar a un lugar de comodidad o que amas, o una música que te gusta, que te hace sentir arraigado, o puede algo que queramos comer que nos tranquiliza. Entonces, si ustedes se sienten cómodos en el chat, pongan cuál es la persona que les apoya y las actividades que les hacen sentirse arraigados. Y es una buena manera para que ustedes tengan ejemplos de habilidades que les ayudan a sentirse calmados para dar ejemplos en- con sus participantes también. A ver, un segundito. Espérenme que perdí mi PowerPoint. A través de un ataque de pánico o de escalación. Entonces podríamos empezar, por ejemplo, con una respiración, por ejemplo, inhalar, exhalar, todo ese tipo de cosas, y luego se empieza a darles instrucciones de, ok, ¿cuáles son las 5 cosas que podemos ver ahí enfrente de nosotros? Ayúdenme o nombren 5 cosas que pueden ver y nombren 5 cosas. Yo puedo ver mi pantalla, puedo ver mi botella, puedo ver la pluma enfrente de mí, puedo ver mi teléfono. Y ya después, ¿cuáles son las 4 cosas que yo puedo sentir? Puedo sentir mi reloj en la muñeca, la ropa, mi pelo que toca mi cara, o siento los pies o el banquito donde estoy sentada. Cosas que podemos escuchar. Me escucho hablando. Escucho el aire acondicionado afuera. Puedo escuchar mis gatos que están caminando afuera. ¿Qué podemos oler? El aire en este momento. ¿Algo que podemos probar? Bueno, mi boca. Entonces, hacemos estos 5 sentidos para poder ayudar a guiarnos y que nos lleven de vuelta a reconectarnos esencialmente al momento presente. Nos ayuda a reducir el momento de crisis de una persona en su mente.
Ahora vamos a hacer las directrices de la desescalada. Les digo, el trauma crea una sensación distorsionada del tiempo y el espacio. Cuando alguien está desregulado o se siente provocado, es como si se condujera un coche sin la velocidad adecuada en la carretera. Entonces, eh, como que el presente no está y regresan al pasado de alguna manera. Entonces empiezan a sentir el peligro que vivieron anteriormente. Entonces, cuando trabajamos con alguien que está desregulado, es importante seguir estos pasos de desescalada. Uno, de hecho, cero, asegurarse de que uno mismo está centrado y tranquilo en una situación de crisis. Se puede tardar un poquito de reflexión de cómo queremos estar listos y calmados en ese momento, antes de entrar en el drama de poder ayudar y a apoyar a alguien que está en crisis. Paso uno, hay que ser empático y no juzgar. En el trauma, el cuidado por el trauma es curioso. ¿Qué está pasando? Dar un espacio, respetar el espacio personal y dar un paso atrás, darles tiempo de poder respirar y de crear o establecer un límite de seguridad. Porque en trabajo clínico con ciertas poblaciones, cuando la gente está en crisis y está escalando, damos un paso atrás, cerramos la puerta. Eso es en términos de cuestiones de seguridad o límites que estamos creando en ese momento. Y usar palabras no amenazadoras, crear nuestra propia distancia, nuestra postura, ser gentiles, amables, siempre y evitar cruzar los brazos, tener contacto agresivo, contacto visual o señalar con el dedo, porque no queremos ser vistos como que estamos acercándonos ante este espacio o estamos dominándolos. Y evitar o sea, reaccionar de forma exagerada, mantener la calma y estar consciente de nuestras propias emociones. Centrarnos en los sentimientos en lugar del comportamiento, porque como saben, abordar las emociones como los comportamientos son la manifestación del miedo y entonces estar conscientes de que tienen miedo o frustración o tristeza y solo validar eso. Y a veces la gente que está escalando se pone muy a la defensiva, provocando, y pueden empezar a retarnos, a provocarnos, a hacer preguntas que son realmente hirientes a veces. Y eso es parte de el calmarnos para evitar eso, redirigir y no escalar o participar en ese tipo de respuestas. Y entonces eso es crear límites, modelar la cuestión de la confianza, seguridad, comunicarnos claramente de manera asertiva y también poder elegir sabiamente en lo que tenemos que hacer en ese momento, si hay una solicitud que les estamos dando o si hay algo que está pasando que queremos que resuelvan, o pensar en dar prioridad en lo que podría ser una cuestión importante para abordar en este momento y comunicarlo y también poder estar abiertos a compromiso. Hay cosas que a lo mejor pueden esperar cuando una persona está en un estado de pánico. Y también permitir el silencio, la pausa y muchas veces tomar un descanso podría ser superpoderoso para permitir que las emociones se asienten, porque las emociones suben, pero también bajan. Es como una campana, una curva de campana. Pero si se siguen desencadenando, la emoción puede continuar o subir. Entonces, darle tiempo para que las emociones frenen, se reduzcan, esa es una herramienta muy poderosa. Y finalmente, el poder permitir que tengan el tiempo para tomar decisiones, respetando, enfocándonos en su autonomía y darles espacio para que tome sus propias decisiones en ese momento, permitiendo que la decisión que surja
que se haga después de que la persona se haya desescalado su situación. Muy bien. Y finalmente, queremos que sabemos que no existe una forma manualizada de tratar el trauma. Hay diferentes enfoques, intervenciones que ayudan a tratar el trauma y también se presenta diferente en reglas, funciones y expresión a través de la cultura y la sociedad. Entonces, generalmente queremos recordar que para un enfoque holístico, para el cuidado informado por el trauma, en todo lo que hacemos, queremos asegurar que haya consentimiento, seguridad y queremos tener herramientas, que es lo que ustedes están haciendo aquí, un lenguaje para entender las emociones, cómo gestionarlas y también preguntar, el poder estar conscientes y manejar nuestras emociones y nuestros perjuicios y pensamientos y sentimientos, sobre todo en momentos de crisis o trabajando con un grupo grande de personas. Y el poder ir hacia la relación eh, respetando el marco de la relación es algo que tenemos que recordar, ¿no? Que las personas con trauma activamente están tratando de recuperarse de una relación rota. Entonces, ¿qué significa? Y entender qué significa les ayuda a salir de la repetición, el adormecimiento y el repetir su trauma. Y más que nada, aun cuando hemos aprendido todo este conocimiento sobre el trauma y cómo se presenta, el punto clave es la relación que queremos construir con nuestros participantes, que creará un sentido de seguridad y confianza. Así que hay que ser auténticos, curiosos, sin juzgar y ser una persona constante y segura con su viaje. Y está el acrónimo CARE en inglés, que significa cuidado. Y para cerrar, he podido trabajar con Sur Optimist. He visto el trabajo increíble que ustedes hacen. Su papel en la organización es sagrado, poderoso. Así que esta no es solo una capacitación para aprender sobre el trauma, sino también para reflexionar sobre sus propios roles y responsabilidades y la relación que desean construir con las mujeres y las niñas a las que apoyan. Así que existe una larga y rica historia de mujeres que se ayudan mutuamente para avanzar por el mundo con dignidad y respeto. Y la pregunta, realmente, si nos sentimos cómodos en este momento para responder en el chat, o solamente una pregunta que ustedes se pueden hacer y pensarla, que haciendo este trabajo es cómo desean apoyar el futuro de las mujeres en su rol y qué tipo de relación van a poder hacer y qué se está construyendo con las mujeres y niñas con las que trabajan para asegurar que haya seguridad, confianza, concordancia y que realmente nos lleve a un cuidado informado por el trauma en lo que hagan con sus participantes. No sé si alguien tenga una idea, si lo quieren poner en el chat o piénsenlo. Y gracias por tenerme en este webinario y le paso la palabra a Sara. Gracias, Felicia. Eh, in- Útil, informativo e importantísimo con el trabajo que hacemos. Entonces, estamos adelantados. Si tienen algunas palabras, Felicia, que quiera decir antes de cerrar, hay mucho que podemos aprender de todo esto. Trabajamos con un grupo súper diverso de mujeres y niñas y es bien importante para nosotros conocerlas con curiosidad. No sabemos qué viven, qué experiencias tienen, así que incorporar todo esto en todas las interacciones que tenemos es sumamente importante. Sí, gracias. Bien, Felicia, última palabra. Un par de minutos. Claro, quiero seguir aprendiendo de ti. Gracias, es maravilloso.
Sí, yo creo que realmente el énfasis en de curiosidad, autenticidad y construir esa relación sin juzgar. Es el mismo enfoque que enseño a los clínicos, a los que superviso. Muchos tienen el temor de que, ay, Dios mío, ¿y qué tal que yo me desencadeno o desencadeno a mis participantes o si saco un tema que no quieran mencionar? Y mi consejo es, tómatelo descanso, lentamente, es construir una base de confianza. No estamos aquí para que la gente hable de cosas que les pasaron, sino que queremos que sepan que están seguros y que están en el camino de sanar. Y mucho trabajo clínico, sabemos que el éxito depende en la relación y eso es una alianza, no importa cuál sea la intervención o enfoque que tenemos, pero la relación es una herramienta súper poderosa para trabajar con todos, especialmente las personas que tienen un trauma. Gracias, Felicia. Y también quería saber si tienes palabras para hablar sobre cuándo planean sus programas, si hay algún consejo en el proceso de planeación de cómo fomentar un espacio de seguridad para poder crear esta relación segura. Bueno, no sé si yo tenga un consejo concreto en el momento, pero nuevamente, si se planea un programa, puede haber equidad en el rol que se está implementando en el programa y construir con el personal lo mismo, ¿no? La idea de la confianza, seguridad y saber que estamos aquí para trabajar con ellos y colaborar. Gracias, Felicia. Bien, voy a dejar de hacer preguntas porque como dije anteriormente, vamos a reunir todas las preguntas adicionales que surgieron en la sección de preguntas y respuestas y también en la encuesta después del seminario. Por favor, pongan sus preguntas porque eso nos ayuda a crear más recursos para ustedes. Así que repasen, escuchan y siguen aprendiendo, porque el trabajo nunca se acaba, especialmente en este campo. Totalmente. Bien, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que esta sesión les haya ayudado a profundizar su comprensión del trauma y aprender un poquito más sobre cómo tener un enfoque más informado sobre el trauma a la hora de apoyar a interactuar con los participantes del programa. Gracias a Felicia por compartir tu experiencia, compasión con nosotros. Ha sido un privilegio aprender de usted. A todos los que están en el chat y han participado, su participación ha enriquecido este espacio y le ha dado más impacto. También queremos dar las gracias a nuestros increíbles intérpretes y a Grace, nuestra maestra en tecnología, por hacer que esta sesión haya sido accesible y fluida. Y muchas gracias a Megan por gestionar el chat. Así que, como dije anteriormente, van a recibir una encuesta, una liga, por favor, y también la vamos a mandar en un correo electrónico mañana o hoy si están en Asia. Y sus comentarios siempre nos ayudan a mejorar, a crecer. Así que cualquier pregunta presentada en la encuesta estará uniendo recursos útiles para ustedes. Así que seguiremos aprendiendo. En nombre del programa Disruptimist, gracias nuevamente. Cuídense mucho y que tengan una linda noche, un lindo día donde se encuentren en este mundo. Muchas gracias.